Amigas, amigos, señoras y señores, una vez más les doy la cordial bienvenida a este primer programa de Facetas, aquí en nuestro canal de YouTube, en el Facebook, a través del Internet, como Iván Marcel Durán Fernández. Prácticamente hoy presentamos el primer programa de la gestión 2022. Es una nueva gestión que hemos abierto hace 7 días. Ya han transcurrido prácticamente 7 días del año 2022. Para quien les habla, es siempre una satisfacción encontrarse con usted y también con usted que semanalmente está junto al canal de YouTube, reitero, del programa Facetas como Iván Marcel Durán Fernández. Para hoy y en casi un espacio de 30 minutos, me comprometo con ustedes un poco a repasar lo que está aconteciendo a nivel internacional y también a nivel nacional. Y ya saben que esta es una característica, es algo especial que semanalmente presentamos aquí en este canal de YouTube. Y una vez más, bienvenidos a quienes en este momento ingresan a la sintonía. Muchos hechos, muchos acontecimientos se han suscitado en la pasada gestión 2021. Prácticamente el país ha seguido inestable en todos los puntos de vista, especialmente en el punto de vista económico. Ni qué decir del punto de vista político. Un país donde también hay un gran mal que continúa extendiéndose. Me refiero a las variantes del coronavirus, un problema de salud que está dando mucho que hablar y nuevamente está poniendo en peligro los aspectos de salud que tiene nuestro país. Pero al margen de todo aquello, el mundo prácticamente ha seguido viviendo en la gestión 2020, en la gestión 2021, todo lo referente a la lucha contra la pandemia, a la lucha contra el coronavirus, a la lucha a las variantes que el coronavirus ha impuesto, lamentablemente, en todo el mundo. Y la última variante que conocemos, la Omicron, también se sabe que ya está en nuestro país. De ello vamos a hablar en el transcurso de los próximos minutos. Pero quiero comenzar esta emisión de Facetas aquí en nuestro canal de YouTube con un pequeño comentario acerca de lo que está aconteciendo en el panorama internacional, acerca de lo que está aconteciendo con la ascensión de gobiernos de tinte izquierdista en prácticamente la América Latina. Muchos tenían esperanza de lo que iba a ocurrir en el Perú, pero ustedes han visto que en la gestión 2021 la política del Perú también ha dado un giro a la izquierda con el gobierno de Castillo. Y no sería nada bueno que en este momento nos pongamos a recordar, lamentablemente, no hechos buenos, no una actitud política buena, porque no queremos entrometernos en lo que ocurre en ese país, pero lo cierto es de que las informaciones que llegan todos los días desde aquel país que es nuestro vecino no son muy agradables y se nota que hay una especie de desgobierno en la República del Perú. Una otra esperanza que tenía, yo diría, el mundo libre, el mundo de la democracia, donde uno sí puede pensar, donde uno sí puede participar y donde uno sí puede hacer valer a la persona, hombre o mujer, como tal dentro de la sociedad, y con una profunda sorpresa, con una gran sorpresa, diría yo, ha determinado que prácticamente cuando se ingresaba la tercera semana del pasado mes de diciembre, es decir, hace algunos 15, 20 días, el mundo, Latinoamérica, nuevamente fue tomada por sorpresa. El candidato Gabriel Boric, un candidato de tinte izquierdista, un candidato que ha derrotado con más del 11% en el balotaje al candidato de la derecha allá en Chile.
Se decía antes de llegar al balotaje que el candidato de la derecha iba a continuar lo que había hecho como gobierno de facto el extinto general Augusto Pinochet Ugarte. Digamos, los grupos más conservadores de la derecha. Hay que recordar que en Chile, lamentablemente, hay una diferenciación de carácter social y económico. Allá, por ejemplo, hay muchas universidades privadas cuyo costo es bastante alto para estudiar, y también las universidades públicas no están, digamos, en un nivel muy aceptable, pero frente a otros países sí, todavía tienen un buen nivel. Pero hay esa diferencia económica y social. Y las personas, los grupos sociales, los empresarios, aquella gente que maneja muy bien el dinero, aquella gente que tiene prácticamente controlado muchos grupos de poder en Chile, el término más correcto es, diría yo, que se asustaron. Y todos decidieron apoyar en el balotaje al candidato de la derecha. Pero como les digo, ese giro de 180 grados fue una sorpresa total para Latinoamérica y con mayor razón para los chilenos, porque resulta que todas estas protestas comenzaron prácticamente el año pasado, cuando ya se intentaba poner en proyecto eso de una nueva constitución política del Estado para Chile, pero más allá de eso, cuando los estudiantes en Chile protestaron por el alza del costo de los pasajes en el transporte allá en Santiago de Chile. Yo diría que esa fue la chispa que encendió prácticamente esta especie de libertad, esta especie de luz que ahora le da otro sendero, que le da otra orientación a lo que va a ser el reciente presidente electo de Chile, el señor Boric, un estudiante de 35 años que prácticamente está en el límite para ser postulado y en este caso para haber sido elegido como presidente de la República de Chile. En todo caso, los chilenos son dueños de su propio destino, porque ahí está un principio de la autodeterminación de los pueblos. Pero lo que a nivel internacional se tiene que hacer y se tiene que pensar, por eso de la libertad de pensamiento que existe en todos y cada uno de los ciudadanos, en gran parte de países del mundo donde verdaderamente existe la democracia, es de que hay esa esperanza de que el nuevo presidente de Chile, que tiene bastantes desafíos, por supuesto, en este siglo XXI, no vaya a destruir la institucionalidad que tiene la República de Chile. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estamos viendo en el Perú, lo que estamos viendo en nuestro país cuando han subido al poder gobiernos de tinte izquierdista, aquellos que se hacen llamar o que dicen pregonar, entre comillas, ese invento que ha nacido en Venezuela, el socialismo del siglo XXI, lo que han hecho es servirse de las armas de la verdadera democracia, como es el sufragio, el voto popular, el voto secreto, es servirse de esas armas, subir al poder, que una vez estando ahí arriba en el poder, atornillarse para siempre en el poder, para no dejar el poder, y esto es lo más grave, desinstitucionalizar, destruir una serie de instituciones de carácter de democracia. Eso es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en nuestro país, eso es lo que está por ocurrir en el Perú. Pero al margen de que si eso está bien o está mal, si eso ocurriría en Chile, creo que sería una gran decepción, porque nos guste o no nos guste, desde el punto de vista económico, Chile, junto a la República Federativa del Brasil, siempre han sido los países referentes al desarrollo económico en América Latina. En otro tiempo lo fue, hasta los años 40, la República Argentina, pero desde la asunción al poder del peronismo, prácticamente eso se destruyó. Hoy la Argentina prácticamente es como si no existiera en el plano económico. Pero Chile y el Brasil, pese a las contingencias en este último país, con Bolsonaro, un presidente populista de derecha, las cosas no están tan bien desde el plano o desde el punto de vista económico. Pero en Chile ha habido un repunte, y guste o no guste, ese repunte económico ha sido producto del gobierno de facto de
Augusto Pinochet Ugarte. Con esto no queremos decir que entrando el señor Boric en Chile, las cosas se van a caer. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es de que auguramos que el señor Boric, que ha sido elegido presidente de Chile por la voluntad del pueblo, porque ha obtenido mayoría en todo caso en el balotaje o en la segunda vuelta, gobierne con las reglas de la democracia sin destruir la institucionalidad de la República de Chile. Sabemos que allá se pretende llevar el cambio de una constitución política del Estado, como ha ocurrido en nuestro país. No sabemos si eso será bueno, será malo, porque solamente el tiempo lo dirá, ya que una gran experiencia de muchos países, incluido el nuestro, diría yo, Bolivia, nos da a entender que no siempre es bueno cambiar leyes la vez que uno quiere, la vez que un gobierno así lo desea, o por acomodar a sus intereses políticos que esa ley les sirva de algo. Y alguna vez, también aquí en el programa Facetas, había manifestado que hay países en el mundo, como en los Estados Unidos de Norteamérica, que no escapa a la crisis mundial que tiene no solamente por el coronavirus, sino a la crisis económica, porque también Estados Unidos es un país que está teniendo serios problemas económicos en su Tesoro General, pero como les decía, Estados Unidos no escapa y puede determinarse que es uno de los pocos países en el mundo donde sí existe la democracia pese a los problemas que pueda tener y donde muy pocas han sido las enmiendas o los cambios que ha sufrido en este caso su constitución política del Estado. Eso lo habíamos hablado en una anterior oportunidad. Pero ahora lo que deseamos todos en Latinoamérica, que si va a haber o ya existen gobiernos de izquierda, sepan gobernar a favor de su gente, es decir, a favor del ciudadano, hombre o mujer, sin importar los colores políticos. Así hemos querido, amigas y amigos, señoras y señores, comenzar esta pequeña emisión, digamos, de carácter experimental que estoy desarrollando aquí en Facetas en nuestro canal de YouTube, como Iván Marcel Durán Fernández. Estamos en YouTube, por supuesto, y también estamos a través del Facebook. Y después de haber analizado el panorama internacional, después de haber hecho esa comparación, esa especie de exégesis frente a lo que está ocurriendo, reitero, en el panorama internacional, ¿qué tal si vamos ahora a comentar brevemente lo que está ocurriendo en nuestro país? Algo que, por lo menos a quien les habla, me pareció una muy buena medida, sin importar la línea del gobierno que tenemos en Bolivia, fue el hecho de exigir obligatoriamente el carnet de vacuna. Porque sabemos todos que la única arma que tenemos los seres humanos en este momento en cualquier parte del mundo donde está girando, donde está actuando, si el término cabe, el coronavirus con sus diferentes variantes, y en este caso la Omicron, es la vacuna. Porque la vacuna, les guste o no les guste a muchos, es una especie de escudo que no va a proteger totalmente, eso sí lo sabemos, por opiniones médicas, por opiniones científicas y básicamente por lo que dice la OMS o la Organización Mundial de la Salud. Pero va a ser un escudo que va a disminuir de manera sustancial que las personas se contagien y mueran o definitivamente vayan a una unidad de terapia intensiva y se pongan en un estado sumamente grave. Va a contener eso. Pero cuando hay personas que se ponen en contra de aquello, la verdad no sabemos cuál es el criterio que tiene. Sabemos que la vacunación o la administración de la vacuna es de carácter voluntario, pero la realidad, no solo de Bolivia, sino la realidad del mundo, está demostrando que las personas que fueron vacunadas han tenido mayor oportunidad de tener vida. Y se ha demostrado también, no solo en nuestro país, aunque en índices bastante bajos, pero en otros países se ha demostrado que gran parte de las personas que hasta este momento están muriendo eran personas no vacunadas. Que por supuesto hay gobiernos en el mundo que están exagerando o quizás estén abusando por esto de pedir el carnet de vacuna, porque esto también ya ha levantado grupos sociales de protesta en muchos países y Bolivia tampoco es la excepción, pero de cualquier manera, siempre digo yo, ha sido una muy buena medida. Pero me sorprendo cuando hace 72 horas me entero
que el gobierno, entre comillas, ha suspendido la exigencia de pedir la vacuna, es decir, perdón, el carnet de vacuna para ingresar a establecimientos públicos y privados donde hay concentración de gente. Me sorprende, porque con eso se le está diciendo a la población, contágiense hasta el 26 de enero y a partir de esa fecha sí recién vamos a pedir la vacuna. Lo más grave de todo esto, señoras y señores, amigas, amigos de Facetas, es de que el actual gobierno, con todo el respeto que se merece, hace caso a los grupos de presión, a los grupos, yo diría, politiqueros, no solamente del movimiento al socialismo, sino a los grupos sociales de presión, como si estos tuvieran todo el derecho de decir al gobierno, decir, usted hace lo que nosotros le vamos a pedir. Y ahora le estamos pidiendo que deje sin efecto la exigencia del carnet de vacuna. Y el gobierno ha hecho caso. Y la verdad, eso también demuestra, señoras y señores, que el actual gobierno no tiene una política médica, una política de salud bien definida para contrarrestar, en este caso, a lo que es el COVID y sus diferentes variantes. Eso, por ejemplo, es muy lamentable. Y era de esperarse que políticos, médicos, en fin, quienes están inmersos en esto que es el carnet de vacuna, hacer el comentario, etcétera, etcétera, tuvieron su opinión. Y voy a permitirme dar lectura de manera breve a lo que ha publicado en la edición de este viernes 7 de enero del año 2022, ha publicado la opinión del ex candidato a la presidencia de un político que todavía tiene la vigencia, aunque muchos digan que no, pero tiene vigencia en nuestro país. Y es importante saber qué es lo que dijo. Me refiero a Samuel Doria Medina. Para este empresario y político de oposición, ha cuestionado que por presión de sectores el Ejecutivo haya retrocedido en la implementación del carnet de vacunación cuya vigencia fue postergada hasta el 26 del presente mes. Samuel Doria Medina dice hay una idea muy equivocada de la democracia representativa y creo que en esto tiene toda la razón. Reitero, dice Samuel Doria Medina, hay una idea muy equivocada de la democracia representativa. Ciertos sectores creen que las autoridades están para obedecer lo que ellos opinan, no para gobernar. Es lo que les decía hace algunos minutos. Pero continuamos con la opinión de Samuel Doria Medina. Dice, no aceptan ninguna medida que no se les haya consultado a ellos. Y el gobierno del MAS los apoya en lugar de ponerles un límite, aseguró el político. Doria Medina también expresó su deseo de que el gobierno, tras dar un paso atrás, no archive el pedido del carnet de vacunación. Sería una pena que algunos grupos oficialistas eviten el bien común para el país, aseguró. Luego, el empresario aludió a los gobiernos municipales que han implantado toques de queda a una temprana hora de la tarde. Parece que no hubieran aprendido las lecciones de la pandemia, dice. Parar la economía solo complica las cosas. Están las vacunas para protegerse, correcto. Las autoridades deben concentrarse en empujar la vacunación, en apoyar las medidas que exigían la vacunación y no perjudicar a cientos de negocios y decenas de miles de trabajadores. Por lo menos yo estoy de acuerdo con la opinión de Samuel Doria Medina. La vacunación, como les decía también hace algunos minutos, es la única arma para contrarrestar los efectos del coronavirus, pero no totalmente, en eso sí estamos plenamente de acuerdo. Pero cuando el gobierno de Bolivia, a través del ministro de Salud, dice no, se pospone la exigencia, la obligatoriedad de pedir el carnet de vacuna, sino a partir del 26 de enero, entonces estamos desterrando esa idea de que aquí lo que vale es el bien común, la salud del bien común y no el bien común de grupos particulares. Porque estos grupos que le han pedido al gobierno del movimiento al socialismo que deje de pedir para siempre, eso le han dicho. Más bien el gobierno no ha dicho eso, sino solamente ha dicho, bueno, suspendemos eso hasta el 26 de enero. Pero con eso le están diciendo aquí se hace lo que nosotros pedimos. Eso está muy mal y no dice, por supuesto, nada bien a favor de la salud. Pero sigamos refiriéndonos a lo que publica el periódico Página 7. Hay una información que particularmente me llama la atención y me desagrada un poco. Ustedes saben que
yo diría uno de los errores que ha tenido el gobierno del movimiento al socialismo en la gestión del señor Evo Morales Ayma ha sido que en vez de defender la naturaleza, en vez de defender la biodiversidad, en vez de defender al sector campesino, a los habitantes, en este caso del Tifnis, se les dio todo lo contrario, es decir, se los castigó, se los persiguió y ustedes ya saben lo que reza la historia de hace algunos años atrás de lo que ha acontecido en el Tifnis. Y sabemos muy bien que hay grupos que no son del lugar y han ingresado a todas esas tierras en el límite de Cochabamba con el Beni para hacer otro tipo de actividades, para establecer otro tipo de plantaciones. Tendría que el gobierno del movimiento al socialismo haber pagado un tipo de indemnización a toda esa gente que prácticamente ha sido afectada en esos territorios del Tifnis. Por lo menos yo lo veo así. Pero hay una información que les decía que me indigna, porque dice, y eso lo ha dicho el señor Evo Morales, dice que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha confirmado una compensación para cocaleros y revela que la cifra es de 1.6 millones de dólares. Esta información realmente me preocupa. Y tal como anunció Evo Morales, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha confirmado la existencia de una compensación en favor de los cocaleros del Chapare para la construcción del gasoducto Carrasco-Cochabamba, pero además reveló que el fondo es de 1.6 millones de dólares y que el 50% ya fue desembolsado en diciembre del pasado año. Morales, presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, desveló en un ampliado que su sector recibiría de la estatal $1 millón, pero la cifra es más alta. A lo que yo quiero hacer la crítica es que mientras quienes se vieron afectados en el Tifnis y en general todas aquellas personas, aquellos habitantes que se les ha quitado sus terrenos, sus tierras, producto del expansionismo político del movimiento al socialismo en este caso, nadie se digna en decir a esos señores habría que también compensarles de alguna manera, habría que indemnizarles, pero no, eso se olvidaron. Y les doy un ejemplo de la historia de Bolivia. Por supuesto que ha sido un mal ejemplo. Es lo que ha ocurrido con la revolución del 52, en el primer gobierno del MNR con el doctor Víctor Paz Extensor. Cuando se llevó adelante el 31 de octubre de 1952, cuando se firmó el decreto de nacionalización de las minas que pertenecían a Jósil, Aramayo y Patiño, ¿saben qué? Para muchos que quizás se olvidaron o no leyeron esa parte de la historia, se compensó, se indemnizó a los varones del Estado. En realidad no debieron haberse expropiado, no debió haberse nacionalizado, pero así ocurrió. Esas son las contradicciones de la política criolla boliviana. Y hoy está ocurriendo lo mismo. En fin, no sé, no sabemos si esto se habría llevado a cabo en el caso de que el movimiento al socialismo hoy no estuviera en el poder. No sabemos eso. Pero a propósito, quiero decirles que también hay voces de protesta referidos a esto de que va a haber este tipo de compensaciones. Y aquí tengo una información que también está en página 7 y dice, es respecto de una senadora de oposición. La senadora de Creemos, Senta Rec, ha presentado una petición de informe escrito para que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Transportes explique las presuntas compensaciones socioambientales que se va a destinar en favor de los cocaleros del Chapare, tal como anunció el expresidente Evo Morales Ayma en un ampliado. En el marco de mis atribuciones de fiscalización, dijo la senadora, estoy presentando una petición de informe escrito a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Transportes para que aclare bajo qué concepto o normativa se está derivando este tipo de aportes para las 6 federaciones cocaleras del Chapare, anunció la legisladora en sus redes sociales. Morales, presidente de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, reveló que su sector recibirá de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos $1 millón por concepto de compensación por el tendido del gasoducto Carrasco-Cochabamba GCC.
En tema de compensación por la exploración de hidrocarburos por las plantas hidroeléctricas, hay una compensación individual y una compensación colectiva. Y del tendido del gasoducto Carrasco-Cochabamba, ha habido una compensación colectiva a las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, explicó Morales en un ampliado realizado el pasado jueves 30 de diciembre. Y en criterio de la senadora REC de oposición, ese tipo de compensaciones deberían ser para reparar, exacto, deberían ser para reparar los daños ocasionados por ciertos daños al ecosistema y no para beneficiar a un sector en particular. Y en ese contexto, anunció que con base en el informe que brinde Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos Transportes, tomará las acciones que correspondan. ¿Qué tal? Es algo realmente muy, pero muy lamentable y que a mí me da mucha pena que sean o que ocurran este tipo de contradicciones. Y digamos una última información a nivel nacional y que tiene relación con esto de la cuarta ola del coronavirus, es que el actual gobierno del movimiento al socialismo, a través del presidente Luis Arce, ha anunciado en la mañana de este viernes la suspensión de los actos masivos en conmemoración al Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Los festejos por el 22 de enero serán reducidos a un pequeño acto en la Casa Grande del Pueblo, declaró el presidente. Se ha decidido suspender todo acto masivo por el Día del Estado Plurinacional y solamente hacer un acto pequeño que solo se hará en la Casa Grande del Pueblo. Estos acontecimientos, la cuarta ola de la pandemia, nos obligan a suspender estos actos, manifestó en conferencia de prensa el presidente Luis Arce Catacora. También afirmó que se tomó esta decisión luego de sostener una reunión con las organizaciones sociales en la que también participó el expresidente y jefe del MAS, Evo Morales. Hubo una profunda reflexión de las organizaciones de nuestro instrumento político donde se ha analizado la problemática que estamos enfrentando como pueblo boliviano. Yo quiero decirles que el presidente tiene todas las atribuciones por ley para tomar este tipo de decisiones, por supuesto, en concordancia con el ministro de Salud, pero consultar a las organizaciones sociales para esto me parece algo que no tiene sentido. Es cierto que la política del actual gobierno, por lo menos desde que conocemos lo que hace el movimiento al socialismo, es consultar a los movimientos sociales, consultar a las bases, bueno, eso está de moda. Pero en este tema de la pandemia no había por qué consultar a las bases, porque las mismas bases del MAS le han pedido al ministro de Salud que deje de pedir o que postergue para siempre la exigencia del carnet de vacuna. Y solamente se ha dado curso hasta el 25. Entonces, dense cuenta, hay una serie de contradicciones. Por último, señoras y señores, para dar punto final a esta emisión de Facetas, porque semanalmente vamos a estar aquí en nuestro canal de YouTube y en el Facebook, como Iván Marcel Durán Fernández, para comentar el panorama nacional e internacional y también para conocer lo que acontece a nivel de la información, sobre todo nacional. Y en el final quiero informarles que en el plano artístico, en el plano del cine mundial, en el plano de la historia de la cinematografía, muchos de ustedes seguramente recuerdan a Sidney Poitier, la primera estrella negra de Hollywood que muere a los 94 años. Y la agencia France Press desde Los Ángeles, Estados Unidos, dice: Sidney Poitier, la primera gran estrella afroestadounidense de Hollywood, falleció a los 94 años de edad, enlutando a la industria del entretenimiento, activistas y políticos. Poitier, que tenía doble nacionalidad estadounidense y bahameña, era un ícono, un héroe, un mentor, un luchador, un tesoro nacional, dijo hoy, viernes, el viceprimer ministro de Bahamas, Chester Cooper, en Facebook. Estrellas de Hollywood como Whoopi Goldberg, Viola Davis y Tyler Perry expresaron emotivas condolencias, duelo al que se sumó el expresidente Barack Obama. A Sir con amor, A Sir with love, Sir Poitier, Rest in Peace, Descanse en paz, al maestro con cariño. Esa fue una película de 1969. Nos mostró, dijeron, cómo alcanzar las estrellas, porque así también tuiteó la actriz Whoopi Goldberg. Viola Davis, Dove Friends de Harp, también ganadora del Oscar, dijo que la dignidad, la normalidad, la fuerza, la excelencia y la pura electricidad de Poitier nos mostraron que nosotros como negros sí importamos.
Sidney Poitier nació en el Estados Unidos de Florida en 1927, donde su padre, agricultor de tomates, vendía sus productos. Y el joven Sidney y su familia se mudaron de regreso a las Bahamas, donde creció en la pobreza. A los 15 años regresó a Miami, donde estaba asentado su hermano Creel. Después se mudó a Nueva York y allí trabajó como lavaplatos y ayudante de camarero. Se sumó al ejército durante la Segunda Guerra Mundial como fisioterapeuta y después retornó a la Gran Manzana para volcarse de lleno a la actuación. Fue el primer actor de color nominado a un Oscar con The Defiant Ones, Fugitivos, de 1958. Y 6 años después fue el primer actor de color en ganar un premio de la Academia al mejor actor por su papel en Lilies of the Field, Los Lirios del Valle, de 1963. Al recoger este histórico reconocimiento, Poitier le dijo a una audiencia mayoritariamente blanca que para llegar allí habría recorrido un largo viaje. En televisión también encarnó a figuras históricas, como por ejemplo al presidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, y al primer juez negro de la Corte Suprema de Estados Unidos, Thurgood Marshall. Así, señoras y señores, se fue Sidney Poitier, una gran estrella del cine norteamericano, una estrella de Hollywood a nivel mundial. Prácticamente llegamos al final, señoras y señores, amigas, amigos de Facetas. Estamos donde otros no están. Hoy hemos prácticamente iniciado, hemos llevado adelante el primer programa aquí en nuestro canal de YouTube, donde hemos tratado de condensar lo más destacado. Por supuesto que a medida que pase el tiempo y en lo que va de esta gestión 2022, vamos a ir mejorando. Porque también quiero decirles que vamos a tener, por ejemplo, en facetas, porque esas son las facetas, diversos tópicos del quehacer humano. Vamos a reflejar, por ejemplo, vamos a comentar muchos libros, mucha literatura, sobre todo de autores potosinos. Así que estén atentos, porque puede que dentro de algún tiempo estemos con grandes sorpresas. Muchas gracias por su deferencia. Volveremos dentro de poco, aquí en Facetas, en nuestro canal de YouTube y en el Facebook, en el Internet, como Iván Marcel Durán Fernández. Muchas gracias y permiso.